Espero que estén todos ustedes súper, súper bien. Soy Andy Stallman. Estoy muy feliz de estar hoy aquí con todos ustedes. Vamos a comenzar con mi presentación. Vamos a poner el reloj para no pasarnos ni un minuto y seguir al segundo, este apasionante día, esta apasionante jornada. En la pantalla pueden ver todos los puntos de contacto para poder seguir la conversación, el debate, el encuentro, más allá de lo que voy a compartir ahora con ustedes y que tiene que ver con este título de que vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Indudablemente, las marcas y las personas son ni más ni menos lo que hacen, no lo que dicen que van a hacer. Y ahora mismo estamos en un momento precisamente ideal, idóneo para aquellos hacedores que estén skin on the game para transformar esta sociedad en una sociedad mejor, este mercado en un mercado mejor, este mundo en un mundo mejor. Por eso me gusta traer esta frase de mi admirado Walt Disney, que nos decía hace ya mucho tiempo que nos preguntásemos si lo que estamos haciendo hoy nos acerca al lugar en el que queremos estar mañana. Porque en definitiva, aquellos pasos que damos no tienen que ver ni con lo que pensamos, ni con lo que sentimos, ni con lo que decimos. Tiene que ver ni más ni menos con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo único verdaderamente transformador en el mundo de la empresa, en la educación, en el mundo en general, en la política, en el deporte, en la ciencia, en la medicina, es lo que uno hace y no lo que uno dice. Por eso la acción es tan importante. ¿Y por qué la acción es tan importante en este contexto tan digitalizado, tan automatizado, tan de Zoom, de Teams, tan de Meets? Porque es muy fácil decir que uno va a hacer cosas desde el sofá de casa o desde la silla del salón. Pero lo que transforma es cuando uno deja el salón o la silla y va y se arremanga. Quiero hablarles de la acción desde la perspectiva del branding y de las marcas, que en definitiva son aquellas que configuran nuestra relación con el mundo, que de alguna manera definen nuestra relación con el mundo e incluso para muchas personas autodefinen su propia forma de ver y sobre todo de hacer las cosas. Indudablemente mucha gente está hablando y poniendo demasiado foco en el COVID-19 o en la COVID-19, como la llaman muchos, porque es disease, la enfermedad. Pero para mí el cambio de era empezó hace ya mucho tiempo. Simplemente este espacio coyuntural del COVID-19 o del coronavirus simplemente ha acelerado procesos de transformación y de cambio que ya veníamos viviendo, sintiendo, sufriendo, pero también disfrutando hace ya bastante tiempo. Y lo que hoy se plantea en el ámbito de las empresas, de las organizaciones y de las instituciones, incluso entre las personas, sean autónomos o profesionales independientes, para llegar al lugar, como decía Disney, que uno quiere llegar, tiene que tener claro a dónde quiere ir, cómo quiere ir, con quién quiere ir y de qué manera quiere ir. Por eso para mí esa distancia entre lo que uno es hoy y lo que quiere ser mañana no es lo que dice, sino que es lo que hace. Y la acción es esencial, es estratégica en todo lo que vamos a ir construyendo o dejando de construir en esta nueva era. A mí me gusta llamarla la era digital, algunos la llaman la era postmoderna, otros lo llamarán la era post-lockdown, pero para mí la pregunta importante que cualquiera que esté en este mercado o en esta sociedad que opere, cree, construya o transforme una marca, la pregunta imprescindible es ¿qué hace que tu marca o tu empresa sea diferente? E insisto, el verbo es hacer, no qué dice o qué piensa o qué siente, sino qué hace. Me parece muy importante remarcar una cuestión súper importante en este contexto. Muchísima gente está con altas dosis de ansiedad, otros con altas dosis de temor, de miedo, de tristeza incluso. Y históricamente, en las últimas 2 décadas, con tanta transformación en el ámbito sobre todo digital y tecnológico, la mayoría de personas ha apalancado su confianza en la tecnología y en la digitalización. Y les quiero traer la analogía del pájaro para darles no solamente ánimo, sino también alas para los meses y años venideros. El pájaro, cuando está posado sobre la rama de un árbol, nunca tiene miedo de que la rama se quiebre o se rompa, porque su confianza nunca radica ni en la rama, llamémoslo tecnología, o en el árbol, llamémoslo
digitalización. Su verdadera confianza radica en sus alas. Y hoy por hoy, lo que el mundo nos pide a gritos en esta conexión hiperglobal es alas, alas que se transforman en confianza, que se transforman en acciones, que se transforman en proyectos realizados o realizables, confianza para poder abrazar la incertidumbre y la volatilidad sin temor y sin miedo y sin ansiedad. Por eso, cuando mucha gente me dice, Andy, sí, pero el 2020 es un año muy raro, muy extraño, está siendo cada vez más difícil de decodificar, nadie dice que no, pero nadie dijo tampoco cuando nacimos de que la vida era un lecho de rosas y que todos los años iban a ser maravillosos. Soy muy de la banda, por decirlo de alguna manera, de los optimistas y de los positivistas, aquellos que habiendo vivido ya otras crisis y otras recesiones, no se olviden que yo soy argentino y en Argentina la palabra crisis es prácticamente nuestro segundo nombre. En las crisis hay grandísimas oportunidades para transformar los problemas precisamente en oportunidades. Y lo otro importante no es cómo empieza el año, ni siquiera cómo está transitándose el año, sino cómo acaba. Lo importante es cuando hacemos el balance de qué aprendimos, de qué perdimos, de qué transformamos y sobre todo de qué fuimos capaces de hacer. En este contexto de la acción nace toda una nueva generación de marcas poderosas, de marcas admiradas, de marcas respetadas, con una reputación extraordinaria que por su capacidad de influencia, por su impacto social, por su impacto medioambiental, pero sobre todo por su impacto humano, se han transformado en tótems posmodernos. Estos tótems, este es el más antiguo del que se tiene registro, es un tótem que tiene más de 11.600 millones de años, está en un museo en Rusia. Los tótems siempre han sido estas figuras que hacían tangible lo intangible y alrededor de los cuales la gente, ya sea clanes, tribus, sociedades, se reunían alrededor para compartir a partir de esa creencia algo más importante que la individualidad o la singularidad. Los tótems nacen con un propósito claro, definido, poderoso, de impactar positivamente en nosotros los seres humanos. No son empresas que nacen con una vocación meramente de profit, de beneficio. Su verdadero beneficio es la creación de valor, es aportar a mejorar el mundo, hacer un espacio de convivencia, de diversidad y de singularidad desde la creación de valor, desde el liderazgo y desde la cultura, desde el convencimiento del rol estratégico y trascendental que estos tótems modernos cumplen en nuestra sociedad moderna. Muchos se estarán preguntando, bueno, fenomenal, todo muy lindo, me encanta, pero bueno, yo prefiero esperar a que pase todo esto, prefiero esperar a que haya condiciones ideales, condiciones más tranquilas, condiciones que, bueno, en las cuales me pueda sentir más cómodo. Lo cierto, damas, lo cierto, caballeros, es que las condiciones ideales para emprender cualquier tipo de iniciativa, cualquier acción, no existieron, no existen y no van a existir. Las condiciones ideales son hoy, son aquí, son ahora. Las condiciones ideales son aquellas que cada uno sabe abrazar y sabe construir. Y sobre todo los tótems tienen una particularidad muy especial, que es que nunca se adaptan al cambio. No son darwinistas en el peor de los sentidos. Generan el cambio, construyen el cambio. Esta generación, esta construcción, esta creación de cambio los posiciona en puestos de liderazgo, no a partir de su visión o de su decir o de su relato, sino de cómo van haciendo las cosas que van impactando en lo que hacemos y en cómo lo hacemos para generar y construir ese cambio. Muchos me dirán, bueno, sí, pero hay cambios y cambios, ¿no? Ahora de repente mucha gente ha descubierto el teletrabajo o la teleeducación. Fenomenal. ¿Ustedes creen que esto es por el coronavirus? Muchos de nosotros venimos creando fórmulas y espacios de teletrabajo hace más de una década. Ya en el año 2009
el presidente del MIT dijo, el futuro es la educación online. No estamos hablando de que esto nace con el coronavirus. No estamos hablando de que esta sociedad empantallada que pasa más horas en Zoom que comiendo o disfrutando o respirando nace ahora. Ahora se aceleran los procesos, se posponen algunas cosas menos prioritarias, pero se aceleran aquellas que son absolutamente estratégicas. ¿O acaso ustedes creen que la distancia social empezó ahora con el COVID-19? La distancia social empezó en el año 2007 y se fue profundizando esa brecha entre personas desde entonces. Pero ¿qué está pasando también? Otra de las aceleraciones de este turbo que metió el coronavirus es que le estamos exigiendo y demandando a las marcas y a los tótems que tomen partido, que se mojen, que se jueguen para la construcción de una sociedad mejor. Empieza a vislumbrarse cada vez más una nueva relación entre las marcas y los consumidores, o como me gusta decir a mí, en estas marcas que ya están en el siguiente nivel, a las que llamo tótems, entre los tótems y sus creyentes. Creyentes que creen en su propósito, en sus valores, en su compromiso, en su honestidad, en su confianza, en su forma de hacer las cosas. Estamos viendo nuevas microrevoluciones, nuevos movimientos, nuevas viejas demandas, nuevos viejos movimientos. Quizás ahora tienen más voz o tienen más resonancia, pero muchas de las cosas, por no decir casi todo lo que estamos viendo, no es nuevo. Estamos dándonos cuenta de que estamos reviviendo cosas del pasado con nuevo nombre, con nuevas herramientas y con nuevos contextos. Tenemos que utilizar todos los aprendizajes de tiempos pasados, pero actualizando conceptos y contenidos para que podamos crear y generar las necesidades de esta nueva era. En definitiva, lo que hoy está en entredicho no es la sanidad, no es la higiene, no es el trabajo ni el empleo. Hoy lo que está en entredicho es el sistema que hemos creado, el sistema que hemos construido. Y si hay una gran tarea para el hacer de todos y cada uno de nosotros, todas y cada una de ustedes, toda la sociedad, es repensar el sistema. Y una vez que definamos qué tipo de sistema queremos para el día de mañana, para el día después y para el futuro, es empezar a remangarse y a trabajar muy duro para cambiar el sistema o para refundar el sistema o para transformarlo. Evidentemente hay gente que prefiere saltarse las coyunturas, que no ve nunca un problema, que siempre está focalizado en las oportunidades. Por ejemplo, Elon Musk con su SpaceX o su cápsula Dragón, mientras el mundo entero estaba en cuarentena y nadie podía salir ni de su casa, Dragón se fue de la Tierra, se fue directamente de la Tierra, rompiendo de una manera muy poética y metafórica esta cuarentena, desafiando el statu quo desde el respeto, abrazando la innovación, abrazando la creatividad y ensamblando la nave en la estación internacional espacial. Una cosa espectacular. Entonces hablábamos de las alas del pájaro, y las alas del pájaro están asociadas a la confianza. ¿Y cuántas cosas las empresas, las familias, las personas pierden por miedo a perder? Tenemos que cambiar el foco y tenemos que cambiar la mirada. En vez de pensar en lo que vamos a perder, pensemos en lo que podemos llegar a ganar. En vez de pensar cuál va a ser el costo de hacer algo, pensemos cuál es el costo de no hacerlo. Siempre estamos excelizando las decisiones y todo no puede excelizarse. La mayoría de los ámbitos que más valor han generado o que le hemos dado en la cuarentena han sido ámbitos sociales, antropológicos y psicológicos muy poco excelizables. Estamos en una época absolutamente estrambótica. Esto es un turista que llega al aeropuerto de Palma de Mallorca y lo reciben como si fuesen los Rolling Stones, porque hay algo nuevo que empieza a suceder, que es despertamos la conciencia de que todo lo que dábamos por sentado no hay que seguir dándolo por sentado. El que llegue un turista, o el que llegue un cliente, o el que llegue un huésped, o el que llegue un consumidor,
ya no podemos darlo por sentado. Tenemos que seguir o empezar a crear valor a partir de todas las cosas que le hemos aprendido a dar valor, porque nos pegaron una bofetada en la cara muy, muy potente. Y también el cambio de mirada tiene que ver no solamente con no ignorar lo malo, pero sí con empezar a abrazar lo bueno. Hay muchas cosas infecciosas, por ejemplo, la bondad o la generosidad. Las 4 palabras para mí más importantes no son cuarentena, coronavirus, pandemia o COVID-19. Para mí las 4 palabras más importantes de esta época son ¿cómo te puedo ayudar? Tiene que haber una ola de solidaridad y de generosidad para que entre todos podamos impactar de otra manera en esta construcción, en este hacer. Por supuesto, muchos me mirarán y dirán, este tipo está loco, pero déjenme mostrarles un dato que no opinión. Todas estas empresas que ven en la pantalla son empresas, son marcas nacidas en recesiones anteriores. Y no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un Disney, estamos hablando de un Uber, estamos hablando de un Airbnb, de un Goldman Sachs, estamos hablando de marcas, muchas de las cuales han absolutamente revolucionado o disrupcionado no solamente su sector o industria, sino una sociedad toda. Con lo cual, esa mirada cambiada, tratando de encontrar esta oportunidad en cada problema, en vez de seguir encontrando problemas en cada oportunidad, son esenciales. ¿Por qué el branding es importante? Porque cada uno de estos cracks, con su hacer y también con su diseño, y también con su sensibilidad, y también con su diferenciación, y también con su propuesta de valor, han conseguido aquello que el branding busca desesperadamente. El branding, en definitiva, es la principal diferencia entre ser reconocido o pasar inadvertido. Claramente, estos 4 nunca pasan inadvertidos por la creación desde la acción de todo aquello que ha impactado en nuestra sociedad. No hace falta que profundicemos en la realidad o en la coyuntura existente, pero sí en el accionar dentro de esta coyuntura existente. No hay más este concepto tan arcaico de marcas grandes y marcas pequeñas. No existen marcas grandes o marcas pequeñas. Existen marcas relevantes y marcas irrelevantes, marcas con propósito y marcas sin propósito, marcas lentas y marcas veloces. Tenemos que entender la dimensión del cambio y la profundidad del impacto del cambio que no empezó en diciembre del 2019 con el coronavirus, empezó hace ya muchos, muchos años y ahora solamente se está acelerando y profundizando. Y el cambio es inevitable. En el año 2007, cuando teníamos una marca como Nokia, que era el rey de la telefonía celular con 1.000 millones de usuarios, nace un tipo que en vez de decir, hizo. Crea el famoso iPhone y revoluciona no la telefonía, revoluciona entre 5 y 6 industrias diferentes. Lo interesante de este fenómeno es que para muchos es el primer smartphone que salió al mercado, pero no es así. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el primer smartphone y en qué año se lanzó? El primer smartphone se lanzó en el año 1994, lo lanzó IBM y se llamaba Simon. Apenas pasaron 13 años, apenas entrecomillado, entre el primer smartphone y el primer smartphone que generó un impacto global. El año 2007 fue un año importante, no solamente por el iPhone, sino porque todas estas marcas no existían hace apenas 13 años. Y todas estas marcas, muchas de ellas, se han transformado en tótems posmodernos para muchos de nosotros. Y son tótems sin los cuales no nos imaginamos la forma de vivir. Han sabido reinterpretar, han sabido crear, han sabido innovar, pero sobre todo han sabido hacer. ¿Por qué vale más un gramo de hacer que un kilo de decir? El mundo se está moviendo y se va a seguir moviendo a tal velocidad que mientras hay una marca en algún lugar del mundo que dice esto no se puede hacer, en otro lugar del mundo o incluso a la vuelta de su oficina hay otra o que ya lo está haciendo o que ya lo hizo. La velocidad del cambio, el cambio de mentalidad y el accionar desde el abrazar el cambio sin temor, incorporando la acción como herramienta fundamental de creación y transformación,
es esencial. Y sí, a veces hacer te lleva a equivocarte y no pasa nada. Haces, te equivocas lo más rápido posible, te equivocas lo más barato posible y sigues iterando y sigues avanzando. Porque recuerden, a nadie le importa que Simon fue el primero. A la gente lo que le importa es el que llega primero de la mejor manera, impactando de la manera más poderosa. Sí, 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 sí. La era digital nos hizo adentrarnos de lleno en un cambio de era. A mí me gusta llamar a esta era la era digital. Creo que la irrupción de Internet abrió un universo de oportunidades y de desafíos sin precedentes. Y sobre todo, para mí, que soy experto en branding, para el mundo de las marcas queda casi todo por hacer. En España, 9 de cada 10 marcas podrían desaparecer y no las echaríamos de menos. Esta no es la opinión de Andy Stallman, esto es datos, no opinión. Significa que 9 de cada 10 marcas son irrelevantes para las personas, absolutamente prescindibles. Esto es tremendo. Y la única manera de dejar de ser una de esas 9 de cada 10 es repensar tus estrategias, repensar tu propósito, repensar tus valores, reposicionarte, transformarte, reinventarte, abrazar el cambio con velocidad y con confianza y dejar de querer descubrir un mundo nuevo usando mapas viejos. ¿Qué tienen en común estas 9 de cada 10? Todos estos sin. No tienen propósito o tienen un propósito que no impacta para nada, no saben lo que son los valores o no crean comunidad o se olvidan de las historias o no las tienen o no les importan, carecen de alma, no abrazan estrategias claras de branding, no son valientes, no se dan cuenta de que si las personas no están en el centro, las personas van a ignorarlas. Sin embargo, las marcas valiosas, estas son las 50 marcas más valiosas del mundo, no las 50 empresas, sino las 50 marcas más valiosas del mundo, que evidentemente en muchos de los casos coinciden en el ranking que las empresas más valiosas del mundo no da la casualidad de que son además las dueñas de las marcas más valiosas del mundo. Porque una gran marca es sinónimo de un gran negocio. Y esto es algo que a mucha gente le cuesta entender, de que invertir en marca es invertir en tu negocio, es invertir en tu impacto, es invertir en tu futuro y es invertir en tu presente y en tu capacidad de generar valor para transformar a partir de las acciones. Ok, son tiempos complicados, ya lo sé, no me lo dejan de recordar. ¿Ustedes se imaginan en este escritorio siendo Jeff Bezos allá por los años 80? Bueno, hoy tiene la empresa más valiosa del mundo y tiene la marca más valiosa del mundo, pero no todo fue un jardín de rosas, no todo fue un camino de rosas. Hay que picar mucha piedra. El hacer es complicado, es difícil, pero indudablemente vale la pena cada minuto de ese hacer cuando tienes claro que te acerca al lugar al que quieres llegar y cómo quieres llegar. Dentro del ranking de marcas más valiosas del mundo, la construcción de la marca ha sido fundamental y la comprensión de la importancia de invertir en la construcción de la marca han sido fundamentales para crear marcas más fuertes y resistentes. Indudablemente, las marcas, las empresas que no han dejado de invertir en marketing, construcción de marca e innovación, fueron y viven una realidad muy diferente para el crecimiento y la recuperación de este proceso o de este cuatrimestre de coronavirus. Por lo tanto, en este mundo del hacer, el hacer evidentemente tiene un componente esencial en la marca, que es el ecosistema, que es el alma, que es el ADN alrededor de lo cual se crea valor. Pero para ser motores de crecimiento no podemos ignorar ni la innovación, ni la creatividad, ni el rol trascendente de las marcas. Cuanto más relevantes son las marcas para la vida de las personas, más fácil es para las personas elegir esas marcas. Y la elección de esas marcas redunda en mejores resultados, en mejores relaciones, en mejores rentabilidades y en mejores oportunidades para crear y potenciar valor. Por supuesto, pensemos despacio. En este momento de tanta tanto input de información, mucha gente se vuelve un poco loca y toma decisiones muy apresuradas. Sí, Andy, pero me acabas de decir que tengo que ser veloz y rápido. Sí, tienes que ser veloz, rápido y ágil, pero pensando claramente.
hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer y por qué vas a hacer eso, actuando rápidamente. Creo sin duda alguna que aquellas marcas que tengan claro este shift en donde lo digital, todo este universo de Internet, redes sociales, apps, digitalización, algoritmos, inteligencias artificiales, se expande y se consolida, no que reemplaza. El offline se expande y se retroalimenta del online. Estas 5 C son esenciales para seguir creando y construyendo valor. Pero entonces, ¿qué es una gran marca? Para mí no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar. Y por ahí van los tiros. Nadie puede imitar esta gran marca por lo que hace y por cómo lo hace. E indudablemente entramos en una fase súper apasionante en la creación de valor, en la relación entre tótems y creyentes, marcas y clientes, que es la personalización. Ya el amigo Bezos decía hace más de 30 años, cada uno de nuestros clientes tendrá una tienda a su medida y estamos cada vez más cerca de llegar a esa realidad. Porque en definitiva, esto tiene que ver también con saber escuchar a los clientes, con saber identificar hábitos y conductas, pero más que escuchar es observar, porque te dice mucho más un cliente con lo que hace que un cliente con lo que dice. Y eventualmente la personalización va a ser uno de los elementos más singulares y más poderosos para la creación de futuro y valor del futuro. Ahora mismo, mientras estamos hablando, el lenguaje más utilizado en el mundo, el lenguaje más hablado en el mundo, es el lenguaje emoji. No es el mandarín, no es el inglés, no es el español, es el lenguaje emoji. Y empiezan a haber nuevos lenguajes, como el lenguaje stickers en WhatsApp. Y estamos viendo también de qué manera todo lo nuevo, como dije antes, se conecta con esta vuelta a lo básico. Sentirse poco apreciado es la razón número uno a nivel global por la que los clientes cambian un producto o un servicio por otro. Y estamos viendo que acá no hablamos de tecnología, acá no hablamos de automatización, acá de lo que hablamos es de aprecio, de amor, de relación, de importarte lo que el cliente necesita, busca o te está diciendo. Porque es cierto, todo lo que puede ser automatizado va a ser automatizado y todo lo que puede ser digitalizado va a ser digitalizado. Todo menos la emoción humana. Por eso el hacer tiene que estar orientado a emocionar, a conectar emocionalmente. La acción no se dice, la acción se hace. Y también no olvidarse que hay cosas muy positivas que son contagiosas. El hacer positivo es contagioso, el sonreír es contagioso, el abrazarse es contagioso. No hay vacuna contra el optimismo, decía el amigo García Márquez. Y lo más contagioso al final es la alegría. Fíjense cuál es la emoción más compartida en la última década. No es el miedo, no es el enojo, es la alegría. Tenemos que cambiar la mirada, concentrarnos en la importancia de la gente para la construcción de valor y para el hacer. Tenemos que focalizar la acción para estar en el grupo de marcas amadas y no en el grupo de marcas odiadas o en el grupo de marcas irrelevantes. Tenemos que aprender a volver a generar nuevas preguntas para nuevos tiempos. Pero muchas de las cosas que hay que hacer nuevas no son tan nuevas, que son atender con amor y con cariño a los clientes, resolver sus problemas, simplificar su vida, escuchar y responder con atención. No vamos a descubrir ni las marcas, ni las personas, ni los países un mundo nuevo con mapas viejos. Tenemos que cambiar la mirada. Y fíjense, aquellos que no la han cambiado, como Blockbuster, que recibió a los ejecutivos de Netflix allá por comienzos de siglo, le ofrecieron a Blockbuster, que era un monstruo, comprar Netflix por algunos cientos de millones de dólares. Blockbuster dijo que no. Hoy Blockbuster tiene una tienda, no 7.500. Netflix está cotizada en más de 20.000 millones de dólares. Incluso en tiempos complicados como estos, hay que seguir avanzando. Y Netflix y todas las empresas que le mostré antes han sabido de que no hay que frenar, de que la mentalidad emprendedora, de que la mentalidad creativa, de que la mentalidad ágil, de que la mentalidad innovadora, creativa, curiosa, en definitiva, solamente cobra valor en la acción.
Y una buena acción tiene que ver con asumir grandes retos de futuro, como ser marcas más sostenibles, como ser empresas más sostenibles, como ser una sociedad, un país o un mundo más sostenible. Y romper la inercia negativa del pasado, generar acción positiva para que de alguna manera podamos impulsar entre todos, conjunta y colaborativamente, el cambio, porque el cambio se va a dar solo y exclusivamente a partir de todo lo que hagamos. Nosotros en Totem Branding tenemos en nuestro propósito humanizar el mundo de las marcas, amar a nuestros clientes, a nuestros empleados, a nuestros colegas, al mundo y a la sociedad. Porque hay una gran diferencia entre conocer una marca y sentir una marca. Una marca conocida genera un comportamiento, mientras que una marca que se siente genera un compromiso. La generación de compromiso a partir de la acción está en el verdadero secreto. Los invito a que crean en la acción, a que creen en las acciones, a que se comprometan, a que no dejen pasar la oportunidad de crear un mundo y una sociedad mejores. Es el momento de desplegar las alas y de juntos volar muy alto para que el futuro nos pertenezca y sea el resultado de todo lo que visualizamos de él y que hemos hecho para alcanzarlo y llegar al mismo. Gracias a todos, un abrazo muy grande, muy feliz día y que disfruten del resto de estas maravillosas jornadas.